un poquito de por qué últimamente la nutrición dejamos de usar, si bien, a ver, hemos hablado de que históricamente el mundo de la nutrición y todo lo que tiene relacionado a nuestra profesión tuvo como su enfoque, por así denominarlo, peso centrista, es decir, siempre tomando el peso como referencia. ¿Por qué más allá del peso hoy no lo tomamos como una referencia y por qué a veces tratamos de indagar en nuestras consultas evaluando por diversas maneras, o elijo una, pero hay otra que es muy usada? ¿Por qué indagamos un poquito más esto que hemos charlado en programas anteriores de cómo está compuesto ese peso, ¿sí? ¿Qué tengo de músculo, qué tengo de grasa? A ver, es lo que a veces yo siempre suelo hablar mucho con el paciente. El peso es muy variable incluso a lo largo del mismo día. Uno se va a pesar en ayunas, a la mañana, primera hora, se va a volver a pesar en una farmacia de paso, obviamente más allá de que cambia la balanza, todo, o se vuelve a pesar en su casa de la noche y va a haber una fluctuación de peso, ¿sí? Pero no quiere decir que en ese día haya habido, por ejemplo, una ganancia de grasa, ¿sí? Dentro del mismo día hay un montón de líquidos que en el cuerpo se van movilizando y hacen variar ese peso más allá de los alimentos en sí. Muchas veces, por ejemplo, en las mujeres, los días previos y primeros días de su ciclo o periodo menstrual llevan a veces a que su peso sea un poquito más alto de lo habitual, o por ejemplo tuvimos una juntada a la noche y donde hubo estos alimentos que tienen un poquito más de exceso de sodio y todo, y como el sodio retira agua en nuestro cuerpo, al otro día capaz estamos un poquito más pesados, pero por un hecho de que nuestro cuerpo está reteniendo más agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué últimamente dejamos de usar el índice de masa corporal o este índice que antes se escuchaba en la nutrición? Que básicamente, para que la audiencia comprenda, es la relación entre nuestro peso y estatura. Y eso había una clasificación que te denominaba si era normopeso, digamos, o te encontrabas dentro de los estándares de salud, si estabas en un bajo peso, en una desnutrición, o por el contrario, si estabas en un sobrepeso o una obesidad en sus diversos grados, ¿sí? Hasta lo más que uno puede llegar. ¿Qué es lo que se empezó a evidenciar? ¿Sí? Indagando con estos parámetros, sabía que muchas personas que pesaban lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, Lautaro y Guillermo, que pesan lo mismo, en su composición corporal se veía que a mismo peso uno tenía una diferente contextura a simple vista que el otro, ¿sí? Y cuando se empezó a indagar y decir, bueno, ¿cómo podemos profundizar estos métodos de valoración? Ahí surgieron los métodos de valoración de lo que nosotros llamamos composición corporal, que básicamente es escindir cómo se dividió el peso en nuestro cuerpo, principalmente y de músculo y grasa, que es lo que más vemos en todos, pero sobre todo en edades infantos juveniles. Yo también me fijo mucho en todo lo que es la parte de huesos, ¿sí? Porque eso mucho te determina también la edad madurativa, si tuvo o no su pico de crecimiento niño de niña. Entonces eso también te ayuda a determinar mucho. ¿Qué era lo que pasaba? Veíamos dos personas, mismo IMC, diferente composición corporal. Entonces dijimos, che, ¿qué es lo que está pasando acá? Que uno lo vemos a simple vista con mayor músculo y otro lo más con tejido graso. Se empezó a desarrollar estos métodos. El que yo utilizo el día de hoy es una serie de mediciones, ¿sí? Que se llama antropometría, que básicamente lo que hago es, más allá de medir peso, altura, mido unos diámetros de hueso, que básicamente es tamaño de hueso o distancia entre puntos de hueso, perímetro, que básicamente, como su nombre lo dice, es con una cinta uno va midiendo brazo, piernas, abdomen, tórax, y el pliegue que uno mide grasa bajo piel. ¿Qué nos devuelve eso? Un montón de cosas, principalmente esto, músculo y grasa. Y dentro de eso tenemos parámetros de referencia. Mucho lo que se utiliza, sobre todo en la nutrición clínica, es otro método que se llama bioimpedancia, que básicamente consiste, te paras arriba de una balanza, agarras como si fuese un manubrio, y eso por una corriente eléctrica de bajo voltaje te devuelve esto mismo, ¿sí? Cada un método tiene su aplicabilidad en diferentes funciones desde mi punto de vista. Dentro, obviamente, estamos hablando de una cuestión también de gusto. A mí me gusta más el que hoy elijo por una cuestión de margen de error. Como son todas estimaciones, hay que buscar siempre que el margen de error sea el más chiquito, ¿sí? Entonces, dentro de esto, lo que nosotros vemos son porcentajes y a veces eso lo vemos traducido en kilos. Dentro de eso, de lo que manejo yo, ¿sí? Un porcentaje de lo que nosotros llamamos grasa saludable estaría, ¿sí? Por debajo en el hombre, por lo menos, de un 27%, ¿sí? Y en la mujer, perdón, en el hombre un poquito menos, era debajo de un 24%, y en la mujer por debajo de un 30%, o a veces siendo un poquito más fino, un 27%, ¿sí?
Y hablando de lo que es masa muscular, yo siempre trato de que tanto el hombre como la mujer se acerquen a un 50, que aunque parece poco viable, es más factible de lo que uno cree que puede llegar, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de lo que hemos hablado en programas anteriores. El músculo al cuerpo le cuesta mantenerlo, por ende, como es algo que cuesta, te va a consumir más combustible, más energía, ¿sí? Entonces, eso te ayuda a esto de mantener tu metabolismo activo, metabolismo saludable. Dentro de la grasa, obviamente, hay dos tipos, ¿sí? La que una vez es mía, esta que yo le decía con estos pliegues, que se llama subcutánea, bajo piel, que es la que está debajo de las diferentes capas de la piel, este es el tejido graso. Y la visceral, que es la que está alrededor de los órganos. Esa, cuando empieza a crecer a futuro, y lo que muchas veces vemos como esos abdomen un poco más prominentes, es la que a futuro termina desarrollando patologías metabólicas. ¿A qué me refiero? Una insulinoresistencia que puede llevar a una diabetes, ¿sí? Una hipertensión arterial, ¿sí? Una alteración de el metabolismo de ese tejido graso, ¿sí? Principalmente, ¿por qué ocurre? Por lo que hemos hablado también. Nuestro estilo de vida sedentario, poca actividad física y la alimentación, que al día de hoy no ayuda, no contribuye mucho en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a poner en boga hoy, más allá del peso? Porque la duda de muchas personas es, estoy pensando lo que tengo que pesar según mi altura. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo como ejemplo yo, Lauti, ¿sí? Que mido aproximadamente 1,86 m. En teoría, según lo que establece la referencia teórica, debería pesar 86 kilos en una regla de 3 rápida. Pero, sí, si yo me voy a pesar una balanza de mi peso al día de hoy, son 73 kilos o 72 kilos mojados más o menos, en ese sentido. Pero cuando entonces yo dije, bueno, ¿cómo estoy por dentro más allá de eso? A veces lo que nos cuesta a nosotros encontrar personas que nos midan, conseguimos Nutri, y dije, bueno, dentro de todo eso estoy bien. Después decir, bueno, ¿querés descartar otro parámetro? Lautaro, está como, sí. Estás flaco, Lautaro, comé. Estoy flaco, vos decís. Y bueno, pues tenías que, ¿cuánto decís? ¿Que tenés que pesar 86 y pesar 73? O sea, siguiendo la teoría, después nunca en la historia de mi peso, Guille, llegué arriba, o sea, nunca llegué a los 80 kilos, entonces, nunca, pero históricamente, o sea, de que tengo uso de razón, nunca llegué a ese peso. Por eso digo, a veces son relaciones muy teóricas y es una duda muy puntual que tiene la gente, che, estoy pensando bien, y ponerle que a veces sí, Lautaro pesa los 86 que tiene, pero de esos 86 la gran parte es grasa, entonces voy a decir, tenés capaz el peso ideal para tu altura, pero la composición del mismo no es beneficiosa y seguramente el futuro te puede traer un problema. Por eso es esto de, ¿por qué indagamos un poquito más allá del peso? Tratamos de sacar el foco, porque muchas veces la nutrición pasa siempre por eso. Che, me tengo que pesar, tengo que bajar tanto. Paso por una farmacia, me peso, después paso por otra farmacia y veo que la balanza me da un kilo más, un kilo menos, o la balanza me casa de manera diferente. Por eso también hay diferencias entre balanzas. Entonces, la duda de muchas personas que es esa, es decir, bueno, más allá de eso, indaguen un poquito más, entonces se pueden quedar tranquilos si su peso no es, en teoría, entre comillas, ideal para su altura, y su composición puede serlo, entonces se pueden quedar tranquilos. ¿Quieren ir un poquito más allá? Lo que siempre aconsejamos vía médica, se hacen un análisis de laboratorio, si es que los parámetros están bien, indagando ya como vimos la parte interna, perfecto. Pero es sacar un poco de eso. Sí. Recién te escuchaba hablar de el volumen corporal medido en grasa y en músculo. ¿La grasa y el músculo compiten por el mismo espacio en el cuerpo? No compiten por el mismo espacio, ¿sí? El músculo ocupa su lugar y la grasa ocupa su lugar, y es una duda muy frecuente, dice también esto de que puedo cambiar grasa por músculo, y en realidad no es que vas a cambiar uno por otro, como un intercambio, sino que básicamente uno puede descender y el otro puede aumentar paulatinamente, y eso es lo que se conoce hoy en la cotidianeidad como recomposición corporal. ¿Qué es lo que tiene? La grasa es como el famoso, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? La grasa sería como ese kilo de plumas, ¿sí? Más voluminosa, ¿sí? En cambio, el kilo de músculo es más compacto, entonces, por eso es esto que decía, capaz al mismo peso, una persona que tenga más masa muscular que otra va a parecer más chica en contextura que una que tenga más tejido graso. Pero vos podés tener músculo y no eliminar grasas. Podés tener músculo y no eliminar grasa, claro, porque alimentariamente capaz estás entrenando, como hemos hablado, entrenas fuerza, vas al gimnasio, lo que sea, pero capaz la alimentación no va acompañando eso,
Entonces una alimentación capaz, como hemos hablado, rica en ultraprocesados, y lo que contribuye en eso es que tu tejido graso no siga descendiendo. Está claro, está claro. ¿Algo más le quedó después de la clase ejemplar que nos acaba de dar? No, para nada. No, leer un poquito eso, porque a ver, en esta, como hemos dicho, programas anteriores, en esta temporada alta de la nutrición, la persona tiene mucho esa duda, ¿sí?, del peso, y está bueno a veces ir un poquito más allá o que saquen esa duda. Si vas con antropometría, como les decía, el método otro de bioimpedancia para esclarecer dudas en alguien que es mucho más rápido, en 2 minutos tenés todo, sirve, ¿sí? Y cada cierto tiempo te vuelves a controlar. ¿Cuánto sería cada cierto tiempo? Un mes, por lo menos, ¿sí? Antes no es necesario, no es que en 15 días va a cambiar todo, pero puede mejorar tranquilamente. Gracias, Lautaro, hasta la semana que viene. Que anden muy bien, buena semana.